Hay momentos en la vida donde una persona deja de reconocerse a sí misma. Todavía tiene el mismo nombre, la misma cara, la misma voz, pero por dentro ya no es la misma. Las cosas que antes le daban identidad ya no le satisfacen. Los lugares donde antes encajaba, ahora le generan incomodidad. Las conversaciones cambian, los intereses cambian, la forma de vestir cambia, la manera de pensar cambia. Y entonces comienza una sensación extraña. La persona ya no pertenece completamente al mundo del que salió, pero tampoco siente todavía que pertenece al nuevo mundo al que quiere entrar. Es una sensación muy dolorosa, porque el ser humano necesita identidad, necesita saber quién es, necesita saber a dónde pertenece, necesita saber hacia dónde va. En el podcast pasado hablamos del propósito, de cómo la persona necesita una razón para vivir, una dirección, un motivo, y que las pruebas tienen un propósito. Pero hoy quiero hablar contigo de algo todavía más profundo, de la identidad. Porque descubrir tu propósito no sirve de mucho si sigues cargando una identidad que destruye aquello que quieres construir. Y esto se vuelve especialmente intenso en el proceso de conversión al judaísmo, porque la conversión no solamente cambia hábitos, cambia una identidad. Y mucha gente no entiende el peso psicológico y emocional de este cambio. Viktor Frankl, el famoso psiquiatra judío, descubrió algo impresionante durante el Holocausto. Él tenía una vida construida, tenía una profesión, familia, prestigio, planes, una identidad, y de pronto perdió todo. Su nombre, su libertad, su trabajo, su futuro, también su familia, todo. Y él observó algo muy interesante. Había personas que, aún viviendo exactamente el mismo sufrimiento, reaccionaban de maneras completamente distintas. Algunos se destruían interiormente, otros lograban mantenerse de pie. Y Frankl entendió algo que cambió completamente su vida. Al ser humano pueden quitarle casi todo, menos la capacidad de decidir en qué se convierte a partir de lo que vive. Eso es impresionante, porque significa que incluso cuando la vida rompe tu estructura, todavía puedes decidir qué construir después. Y creo que eso describe perfectamente el proceso de conversión, porque convertirse no es solamente aprender nuevas mitzvot, no es solamente cambiar qué comida consumes, o aprender hebreo, o comenzar a usar kippah, o mudarse cerca de una comunidad. Convertirse implica algo mucho más profundo. Implica dejar morir una identidad para construir otra. Y eso duele. Porque hasta ese momento de tu vida te identificaste con todo aquello que conociste. Tu cultura, tu familia, tus costumbres, tus recuerdos, tus celebraciones, tu lenguaje, tu forma de reaccionar, tu manera de ver el mundo. Todo eso construyó quién eras. Y de pronto comienzas un proceso donde lentamente empiezas a verte diferente a la gente que te rodea. Comes diferente, hablas diferente, te vistes diferente, piensas diferente. Tus hijos reciben otra educación, tus prioridades cambian. Y aunque la persona muchas veces está emocionada por acercarse a Hashem, también comienza a experimentar algo parecido a un duelo. Porque algo dentro de ella se está rompiendo y no siempre sabe cómo explicarlo. A veces el prospecto piensa, ¿por qué me siento tan confundido? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué siento que ya no encajo en ningún lado? Porque está ocurriendo una pérdida de identidad. Esa es su realidad. Y el problema es que mucha gente romantiza la conversión. Piensan solamente en la parte espiritual, pero no piensan en el desgaste emocional. Porque muchas veces el proceso también implica desprendimiento. Desprenderse de lugares, de amistades, de hábitos, de cultura, de idioma, de seres que amas.
Y eso tiene un precio emocional. En la psicología existe algo llamado el síndrome del migrante. La persona deja su entorno, su estructura social y aquello que le daba estabilidad, y comienza a experimentar ansiedad, agotamiento, tristeza, desarraigo. Y muchos conversos tienen algo muy parecido. Aunque todavía vivan en el mismo país, por dentro ya emigraron. Cuanto más aquellos que en verdad dejaron su país para ir a otro y convertirse allí. Y el problema es que si la persona no entiende lo que está viviendo, puede terminar quebrándose, puede comenzar a aislarse, puede frustrarse o proyectar su dolor sobre la comunidad, sobre el rabino, sobre la halajá, sobre el bedín que lo convirtió. Cuando en realidad la lucha más fuerte está ocurriendo dentro de sí mismo. Por eso la flexibilidad es una de las cualidades más importantes para un converso, porque la identidad judía también incluye aprender a integrarse. Y esto tiene que ver con las distintas tradiciones que hay. Sefaradim, Ashkenazim, Hasidim, Temanim, podemos nombrar muchas. Cada grupo tiene historia, costumbres, sensibilidad, mentalidad. Y muchas veces el converso tiene que aprender a adaptarse constantemente. Tal vez estudió con Hasidim, pero terminó viviendo en una comunidad sefaradí. Después se muda a otro país, ahora la comunidad es Ashkenazí. Y esto puede ser muy confuso si la persona construye una identidad rígida, porque entonces ya no está buscando servir a Hashem, sino proteger una imagen personal. Y el ego puede disfrazarse incluso de espiritualidad. Por eso el converso necesita aprender algo muy importante: no aferrarse desesperadamente a lo que era antes. Rashi comenta algo muy fuerte allí en la Gemara en Masejet Yevamot, que dice que los conversos son difíciles para Israel como una costra leprosa, menciona la Gemara. Y explica que muchas veces el problema es cuando la persona sigue demasiado aferrada a sus costumbres anteriores. No porque el pasado sea malo, sino porque no quiere soltarlo. Y esto aplica para todos nosotros. Hay personas que quieren crecer, pero no quieren dejar atrás aquello que destruye su crecimiento o lo impide. Quieren una nueva vida, sin abandonar la mentalidad vieja. Quieren acercarse a Hashem, sin cambiar realmente. Pero no se puede construir algo nuevo sin estar dispuesto a dejar algo atrás. Y aquí quiero decirte algo muy importante. La conversión no vino para fabricar tu autoestima. Y eso es un error gravísimo que algunas personas cometen. Hay quienes llegan pensando que convertirse los va a hacer especiales, importantes, valiosos. Como si la nueva identidad fuera a curar automáticamente todas sus heridas emocionales. Pero la conversión no vino a alimentar fantasías, vino a exigir crecimiento. Si una persona llega vacía, esperando que la identidad judía la rescate emocionalmente, corre el riesgo de quebrarse cuando descubra que sigue teniendo que luchar contra sí misma. Porque el judaísmo no elimina automáticamente el dolor humano, no elimina inseguridades, no elimina tristezas, no elimina traumas, no elimina el Yetzer Hará, pero sí le da dirección al sufrimiento. Hay una baraita impresionante en Masejet Yevamot. Cuando un prospecto llega a convertirse, se le dice: ¿no sabes que Israel vive perseguido, presionado y lleno de sufrimientos? Es impresionante. De todas las cosas que le puedes mencionar a un converso, le hablas del sufrimiento del pueblo de Israel. Y la respuesta del prospecto es todavía más impresionante. Lo sé, y aún así no soy digno. Esto es muy profundo. Porque vivir como judío no significa escapar del sufrimiento. Significa aprender a darle sentido. El Sera Shimshon explica que muchas veces el sufrimiento despierta a la persona, la obliga a reflexionar, a corregirse, a crecer. Y aunque nadie quiere sufrir,
Muchas veces es precisamente el dolor el que obliga al ser humano a transformarse. Por eso, siempre digo algo que puede sonar duro. No he conocido un solo converso que no pase por sufrimientos, a veces muy fuertes. Y no porque Hashem los rechace, sino porque están atravesando un proceso enorme de transformación, porque están reconstruyendo una identidad completa. Y toda reconstrucción genera tensión. Pero aquí está la diferencia. Hay personas que usan el sufrimiento para destruirse y otras que lo usan para construirse. Y esa decisión cambia completamente la vida, porque entonces la persona deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse, ¿qué quiere Hashem construir en mí a través de esto? Y allí empieza el verdadero crecimiento, porque el judaísmo no vino a cumplirte una fantasía espiritual, vino a convertirte en alguien real, en alguien capaz de servir a Hashem con su vida verdadera, con sus limitaciones, con sus heridas, con sus luchas. Aquí hay algo muy importante. No estás aquí para copiar a alguien más. Mucha gente se pierde intentando convertirse en una copia de otros. Quieren ser como cierto rabino, como cierto maestro, como cierta figura espiritual. Pero Korach cayó precisamente por eso. No pudo aceptar que su lugar también tenía valor. Muchas personas viven igual. Sufren porque quieren ser aquello que no fueron llamados a ser. Cuando Hashem les dio una misión completamente distinta. Tal vez tu función sea enseñar, tal vez sea ayudar, o hacer actos de bondad, fortalecer a las personas, construir una comunidad, estudiar, tal vez sea cantar, tal vez sea sostener a otros emocionalmente, pero tienes una función particular. Y tu identidad comienza a sanar cuando dejas de intentar parecerte a alguien más y comienzas a desarrollar aquello para lo que realmente fuiste creado. Porque la identidad judía no se construye solamente con ropa, acento o costumbres, sino a partir del esfuerzo personal. Con Torah, con tefilá, con avodá, con crecimiento, con humildad, con perseverancia. Y sí, el inicio puede sentirse a veces imposible. Aprender hebreo, aprender Gemara, entender conceptos nuevos, cambiar hábitos, entrar a una comunidad. Todo parece enorme, pero todos los comienzos son difíciles. Y la dificultad no significa imposibilidad. Solamente significa que apenas estás empezando. Y poco a poco, la identidad comienza a construirse. No en un día, no en una emoción, tampoco en una fantasía, sino en años de esfuerzo pequeño y constante. Y un día la persona se da cuenta de algo impresionante. Ya no está actuando como judío. Ya piensa como judío, siente como judío, reacciona como judío, vive como judío. Y entonces entiende que no perdió su identidad, la reconstruyó y quizá por primera vez en su vida comenzó realmente a descubrir quién era. Soy el Rav Moshe Ruxeger y este es mi podcast, Emuná. Confiar en ti me da fuerza y paz. Ningún muro me podrá parar. No hay barrera que pueda impedir hacer tu voluntad en mí. Confiar en ti me da fuerza y paz. Ningún muro me podrá parar. No hay
hay barrera que pueda impedir hacer tu voluntad.